tener más calor que la otra. Así como lo indica nuestro concepto, el calor nosotros mismos lo provocamos. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en una sala donde hay demasiadas personas, el calor se va a sentir con mayor magnitud. Entonces, por eso acá indica de que es una cuestión de una sensación. Nosotros, como les repito, ¿verdad? Si estamos en una sala donde nosotros vamos a estar solos, nosotros no vamos a sentir ese calor, pero si hay más personas y por supuesto que estas personas estén de una forma muy cerca a nuestro cuerpo, entonces nosotros vamos a sentir una sensación alta de calor. Por ejemplo, en las agencias bancarias, ustedes han notado, todas las agencias bancarias cuentan con el servicio de aire acondicionado, porque pues es un lugar donde hay aglomeración de personas, siempre hay afluencia de personas porque a los clientes no se les puede desatender. Entonces, derivado de esto, las agencias bancarias proporcionan este servicio para que la gente esté en un ambiente más cómodo y que no se produzca esa sensación de calor y una mala impresión de la institución al momento de ir a prestar los servicios de cierta entidad bancaria, ¿verdad? Entonces, este es nuestro concepto claro de calor y nuestros ejemplos también están demasiado claros. Ahora, en relación a la temperatura, ¿por qué fue que iniciamos con el concepto clave de calor? Y ahora vamos a ver qué es la temperatura. Por la simple y sencilla razón de que no es lo mismo hablar de calor como de temperatura. La temperatura es un nivel, ya sea de calor o de frío, y el calor solamente es calor, ¿verdad? Entonces, acá nos indica que la temperatura es una propiedad que relaciona qué tan caliente o frío está un material. Como podemos observar acá en esta imagen ilustrativa, nosotros tenemos, por ejemplo, la temperatura fría, tibia y caliente, ¿verdad? Porque son regularmente los tipos de temperatura que nosotros hemos, básicamente que conocemos y los que frecuentemente utilizamos, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros vamos a tomar un té, nosotros vamos a poder identificar si el té está caliente, está tibio o ya está frío, ¿verdad? Regularmente el té se toma caliente, al igual que el café, pero nosotros vamos a identificar cómo es que nosotros identificamos normalmente si un té o un café está muy caliente. Nosotros venimos y tomamos un sorbo para identificar si el café está muy caliente. En este caso, si la taza que estamos bebiendo está demasiado caliente, pues no vamos a tomar muy rápido, ¿verdad? Porque nos vamos a quemar. Entonces, acá tenemos nosotros una idea clara y concisa de que la temperatura tiene sus factores, ¿verdad? Que podría ser fría, tibia, caliente. Mientras que cuando hablábamos de calor en la lámina anterior estábamos hablando exclusivamente de la energía producida por el cuerpo y que provoca calor. Ahora bien, en relación a la temperatura, acá tenemos una definición concreta que nos indica que la temperatura de un cuerpo es la cantidad de energía interna que posee. Esta energía interna es debido a la suma de las energías del cuerpo, las cuales están siempre en movimiento. Por consiguiente, la temperatura de un cuerpo depende de una cantidad de calor que se suministra y de la cantidad de materia que posee. Regularmente, los cuerpos cuando están en movimiento, ¿verdad? Por ejemplo,
No podemos decir que la temperatura de un cuerpo haciendo ejercicio o estando en un gimnasio haciendo ejercicios es la misma de una persona que está en oficina atendiendo sus actividades laborales, ¿verdad? Lógicamente, si nos ponemos a pensar, no va a ser la misma temperatura, porque la persona que está en el gimnasio está en constante movimiento y esta persona pues está produciendo una mayor sensación de calor en su cuerpo, mientras que la persona que está sentada pues no tiene ese movimiento en su cuerpo y no va a generar el calor que está generando la otra persona. Entonces, acá es donde nosotros podemos tener una idea clara de en qué consiste la temperatura, que la temperatura puede ser media, puede ser alta, puede ser baja, incluso algunas personas que han sufrido de presión baja, no sé si ustedes han tenido algún caso a su alcance, las personas que en determinadas ocasiones se les baja la presión pueden tener una característica que es que se ponen sumamente fríos. Entonces, imaginemos que le vamos a tomar la temperatura a una persona en ese preciso momento, entonces su temperatura va a estar por debajo de lo normal, que es la temperatura de un cuerpo. Entonces, ya estamos claros con este concepto. Ahora tenemos acá un concepto derivado de temperatura entre frío o caliente, que nos da ciertas ideas. Acá dice, cuando hablamos de que un cuerpo está frío, es porque la temperatura del cuerpo es menor que la nuestra. Un cuerpo está caliente cuando la temperatura del cuerpo es mayor que la nuestra. Por tanto, cuando hablamos de caliente o frío, hablamos de sensaciones, de lo que nosotros realmente sentimos. Entonces, en este aspecto, nos dice que si nosotros vamos a tener una sensación de frío, es porque nuestro cuerpo está en una temperatura mayor al cuerpo extraño que nosotros estamos sintiendo, ¿verdad? En este caso, acá nosotros tenemos en la imagen ilustrativa un helado y un café. En este sentido, si nosotros tenemos una temperatura normal, ¿verdad? Nosotros estamos con la temperatura normal de nuestro cuerpo, entonces vamos a estar así como que calientitos, ¿verdad? Y si nosotros vamos a tocar un helado o vamos a tomar un helado, lo vamos a sentir frío porque nuestro cuerpo humano tiene una temperatura normal. Pero ¿qué pasa? Si nosotros tenemos frío, si por determinada razón nosotros tenemos demasiado frío, nosotros no vamos a poder tomar ese helado, ¿verdad? Porque va a estar como que igual que nosotros, entonces regularmente a ninguna persona que esté sufriendo de un fuerte frío se le va a apetecer tomar un helado. De igual manera, el café, si nosotros lo sentimos caliente, es porque de verdad está caliente, porque está en una temperatura por encima de la nuestra. Pero si nosotros no le sentimos ninguna sensación de calor a nuestro café, que por ejemplo está a temperatura ambiente, entonces tampoco nos va a dar gusto tomar un café, ¿verdad? Porque no está en la temperatura adecuada. Y si nosotros lo vamos a sentir caliente, significa que está por encima de nuestra temperatura. Con esto vamos a terminar de definir lo que es la temperatura y las diferencias entre frío y caliente. Quedamos en conclusión que cuando un objeto o un cuerpo está frío es porque está debajo de nuestra temperatura, y cuando está caliente o que nosotros lo sentimos caliente está por encima de nuestra temperatura. Muy bien.
Ahora vamos a pasar al tema más importante, más relevante del día de hoy, que es en relación a las escalas de temperaturas. En una de las láminas anteriores había una imagen donde ustedes vieron dos termómetros que aparecían, no sé si observaron, ¿verdad? Me gustaría que sí fueran observadores, y tengo la seguridad de que en este grupo de estudiantes tengo personas muy observadoras. Acá pueden ustedes observar que tenemos un termómetro con la letra C y uno con la letra F. En la lámina anterior teníamos una pequeña imagen también donde aparecían dos termómetros y aparecían como C y como F. Muchos de nosotros ya tenemos conocimiento, ¿verdad? ¿Qué significa grados Fahrenheit y grados centígrados? Que son los que comúnmente nosotros conocemos, los que utilizamos, los que regularmente vienen en los termómetros. Creo que todas las personas tenemos en nuestro hogar un termómetro, ¿verdad? Por aquello de las emergencias, y mayormente con la situación actual, yo creo que sí, la mayoría cuenta ya con un termómetro en casa. Entonces, la mayoría de los termómetros que nosotros adquirimos en las farmacias siempre vienen con la identificación de grados centígrados o grados Fahrenheit. El que no conocemos o no vemos regularmente es este que tiene una K. Entonces, hoy vamos a ver principalmente eso, de dónde se derivan estas escalas, y como podemos observar, entonces quedamos en concreto que las escalas de temperatura se dividen en tres, que son estas tres que nosotros tenemos acá en la imagen, las cuales vamos a conocer a continuación. La primera escala, que es la escala de Fahrenheit, que como les decía, regularmente los termómetros, ¿verdad? Vienen como con esa identificación de F y que significa Fahrenheit. ¿De dónde se le ocurrió a los científicos llamarle grados Fahrenheit? Y acá tenemos la respuesta. Daniel Gabriel Fahrenheit fue un físico alemán que inventó el termómetro de alcohol en 1709 y el termómetro de mercurio en 1714. Ponga mucha atención en esto. Puede ser que en su examen parcial a usted le pregunten quién fue el inventor del termómetro de alcohol. Entonces, es importante que usted ponga mucha atención en estos pequeños aspectos. Por supuesto, cuando hablamos de científicos, tenemos un gran historial que decir. Sin embargo, acá estamos hablando únicamente algunas cuestiones en relación a nuestro tema de desarrollo. La escala de temperatura Fahrenheit fue desarrollada en 1724. Originalmente, Fahrenheit estableció una escala en la que la temperatura de una mezcla de hielo y agua con sal estaba fijada a 0 grados. La temperatura de una mezcla de hielo con agua, pero sin sal, estaba fijada a 30 grados. Y la temperatura del cuerpo humano a 96 grados. Vean que acá tenemos tres datos importantes, ¿verdad? Que este científico tenía una mezcla de hielo y agua con sal a 0 grados, tenía otra mezcla que solo era de agua con hielo, ya sin sal, fijada a 30 grados. Y la temperatura del cuerpo humano que estaba identificada a 96 grados. Derivado de esto, usando esta escala, Fahrenheit midió la temperatura del agua hirviendo a 212 grados Fahrenheit en su propia escala. En su propia escala estamos hablando de la escala de Fahrenheit. Hoy en día la escala de Fahrenheit
sigue siendo comúnmente utilizada en Estados Unidos. Acá en este parrafito, nosotros podemos decir que no solamente ha sido usada esta escala en Estados Unidos, sino que ha sido utilizada a nivel mundial, porque era lo que estábamos hablando, que la mayoría de los termómetros vienen identificados con grados Fahrenheit, ¿verdad? Entonces nosotros podemos dar fe de que esta escala es utilizada en Estados Unidos, también es utilizada en nuestro país como en otros países del mundo y es la primera escala comúnmente reconocida. Muy bien, ahora vamos con la segunda escala. La segunda escala es la escala de Celsius. ¿De dónde se deriva la escala de Celsius? Otro científico llamado Anders Celsius fue un astrónomo suizo que inventó la escala centígrada en 1742. Celsius escogió el punto de difusión del hielo y el punto de ebullición del agua como sus dos temperaturas de referencia para dar con un método simple y consistente de un termómetro de calibración. Como podemos acá ver, vamos a hacer una observación. Si regresamos al concepto anterior, Fahrenheit creó un termómetro de alcohol, mientras que Celsius creó un termómetro de calibración, porque aquí dice que su método fue simple y consistente de un termómetro de calibración. Entonces, estos son como que datos muy relevantes que a nosotros nos pueden servir en cualquier momento. Por otro lado, Celsius dividió la diferencia en la temperatura entre el punto de congelamiento y de ebullición del agua en 100 grados. De ahí el nombre de centi, que quiere decir 100 y grado. Entonces, tomamos esta idea para poder explicar de que cuando hablamos de grados centígrados, estamos hablando de una escala de Celsius. O si usted escucha, por ejemplo, escala grados Celsius o grados centígrados, estamos hablando de lo mismo. Son grados centígrados porque dice que él lo identificó a partir de la ebullición del agua en 100 grados centígrados. Entonces, él le dejó el nombre de grados centígrados a lo que él creó. Sin embargo, en algunos problemas aparece como grados Celsius, porque como podemos ver, él fue el científico que fue a crear este nombre de grados centígrados. Entonces, por eso les repito, si en algún determinado momento nosotros vamos a hablar grados Celsius o grados centígrados, estamos hablando de lo mismo. Muy bien, entonces vamos a pasar a la última escala, porque recordemos que son 3 escalas de temperatura y nuestra última escala es la escala de Kelvin. Les indicaba antes de ver las escalas de temperatura, vimos una imagen donde aparecían 3 termómetros y estaba identificada como F, C y K. Y hablábamos de que regularmente conocemos más los grados centígrados y los grados Fahrenheit. De los que no hablamos regularmente son de los grados Kelvin. Y estos grados Kelvin se refieren a nuestra tercera escala, que es la escala de Kelvin, y nos indica acá, según la teoría de Kelvin, dice que esta escala es para medir la temperatura comúnmente llamada Kelvin, identificada como K, y su científico creador es Lord William Kelvin.
Él fue un físico escocés que inventó la escala en 1854. La escala Kelvin está basada en la idea del cero absoluto, la temperatura teórica en la que todo el movimiento molecular se para y no se puede detectar ninguna energía. Acá vamos a prestar mucha atención. Se dice que el escocés Kelvin identificó su temperatura a partir del cero, y acá está hablando muy claro el concepto que no, el movimiento molecular se para. Eso significa que nosotros no podemos sentir una temperatura ni fría ni caliente, ¿verdad? Si no hay ningún movimiento, entonces esta temperatura está en cero, y a partir de ahí fue creada esta escala Kelvin, y se llama escala Kelvin en honor al científico que la identificó. En teoría, el punto cero de escala Kelvin es la temperatura más baja que existe en el universo, que es igual a menos 273.15 grados centígrados. La escala Kelvin usa la misma cantidad, la misma unidad de división que la escala Celsius. Entonces, acá nos hace esta referencia de que usa la misma unidad de división que la escala Celsius, porque cuando nosotros ya vayamos a ver nuestras fórmulas, nosotros tenemos que trabajar esas fórmulas para poder resolver nuestros problemas, nuestras conversiones, y en este sentido nosotros vamos a identificar que las fórmulas tienen singularidad entre la escala Kelvin y la escala Celsius. Muy bien, ahora que ya tenemos nuestros tres conceptos de escala de temperatura, vamos a pasar a las conversiones de temperatura, que en nuestro objetivo decía claramente que nosotros íbamos a tratar respecto de cómo convertir estas temperaturas en sus diferentes escalas. Ahora que ya tenemos las escalas, vamos a ver cómo vamos a hacer para poder resolver estas conversiones, ¿verdad? Y entonces, acá dice, aunque parezca confuso, cada una de las tres escalas de temperatura discutidas nos permite medir la energía del calor de una manera ligeramente diferente. Nos parece confuso en el sentido de que cada una de estas escalas nos habla de temperatura, ¿verdad? De que cómo surgió, y entonces muchas veces la parte teórica tiende como a confundirnos, pero en realidad, si nosotros analizamos los conceptos muy detenidamente, nosotros vamos a ver que realmente no tiene ningún grado de dificultad. Y lo único es de que nuestros resultados a la hora de resolver ya un ejercicio práctico, sí, nuestros resultados van a ser muy diferentes. Otra cosa muy importante que dice es que una medida de la temperatura en cualquiera de estas escalas puede ser fácilmente convertida a otra escala, que es lo que nosotros vamos a hacer. Acá, en esta imagen ilustrativa, nosotros vemos que tenemos diferentes fórmulas, ¿verdad? Que son las fórmulas que nosotros vamos a desarrollar próximamente. Las vamos a desarrollar y vamos a ver que en realidad no tiene ningún grado de dificultad. Acá nosotros podríamos pensar que hay muchos números, que hay muchas fórmulas y que esto va a ser difícil, y no, esto no es nada difícil, ¿verdad? Recordemos que estamos en una matemática básica y que nosotros, pues, los docentes tratamos nada más de dejar claros algunos aspectos de las matemáticas básicas, porque en otros cursos próximamente ustedes ya van a tener unas matemáticas con mayor grado de dificultad. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a lo que es las fórmulas para poder convertir estas escalas de temperatura en otras escalas.
Entonces acá podemos observar que tenemos en primer lugar cómo pasar de la escala Celsius a la escala Kelvin. O sea, vamos a pasar de grados centígrados a grados Kelvin. Y nuestra fórmula es, como estamos nosotros tratando de hallar grados Kelvin, va a ser Kelvin igual a esto, que es nuestros grados centígrados más 273. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Acá nos está indicando que cuando a nosotros nos vayan a plantear un problema o que tengamos que hacer alguna conversión que sea basada en esta fórmula, tengo acá en la fórmula grados centígrados. Quiere decir que esos grados centígrados que me den, yo los voy a sustituir acá en la C y le voy a sumar los 273. Y eso es todo lo que tengo que hacer. Mi resultado final va a ser igual a los grados Kelvin que estoy buscando. Entonces, así de sencillo es este procedimiento. La otra fórmula es pasar de escala Celsius a Fahrenheit y su fórmula es F igual a grados centígrados, que también me los tienen que proporcionar porque yo tengo que sustituir esos grados centígrados por 9 partido 5 más 32. Una cosa muy importante que tenemos que ver, cuando nos hagan a nosotros el planteamiento de un problema o que nos pidan una conversión y tengamos que utilizar esta fórmula, obviamente en el problema nos tienen que pedir exclusivamente convertir grados Celsius a Fahrenheit para poder utilizar esta fórmula. Por eso es que están aquí perfectamente identificadas las fórmulas, porque en este orden es como nosotros las vamos a utilizar y el requerimiento va a ser en este mismo orden. Entonces, como les decía, acá estos valores que contiene la fórmula, nosotros no los podemos cambiar, nosotros no los vamos a cambiar por ningún otro porque son parte de la fórmula y estas fórmulas son unas fórmulas científicas que nosotros no vamos a modificar por nuestro gusto o porque nosotros pensemos que nos saldría un mejor resultado. Nosotros no vamos a cambiar estos datos numéricos que vienen en las fórmulas. Por eso les digo, es una cuestión muy sencilla a la hora de que tengamos que convertir nuestras escalas, porque en este caso solo vamos a sustituir acá el dato que no nos están brindando. Y así también tenemos las fórmulas, pasar de escala Kelvin a Celsius, es lo contrario de esto. Como podemos ver acá, la fórmula es Celsius igual a Kelvin menos 273. Es igual a Kelvin porque nos están pidiendo que pasemos de Kelvin a Celsius, entonces nos tienen que proporcionar la cantidad a convertir de grados Kelvin. Y si se dan cuenta acá, en la escala de Celsius a Kelvin, sumamos los 273, mientras que acá, que es lo contrario de Kelvin a Celsius, en su fórmula aparece nuevamente este 273, pero con el signo menos. Entonces, las fórmulas como que nos tienden a confundirnos un poquito, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar muy concentrados en lo que estamos resolviendo a manera de no equivocarnos. Y la otra fórmula sería pasar de escala Fahrenheit a Celsius. ¿Cómo lo haremos? Entonces acá tenemos a Celsius. Como voy a convertir a Celsius, entonces mi fórmula inicia con un C antes del signo igual, que Celsius va a ser igual a este procedimiento. Entre paréntesis tengo Fahrenheit, que son los que me van a dar, porque me está pidiendo que
que vaya a convertir de Fahrenheit a Celsius. Entonces, tengo acá los grados Fahrenheit que me van a proporcionar menos 32. Este 32 siempre lo voy a utilizar porque es parte de la fórmula. Y luego de resolver lo que está dentro del paréntesis, lo voy a multiplicar por 5 partido 9. Regularmente lo que hacemos al momento de desarrollar estas fórmulas es de que para que sea menos complejo, esta fracción nosotros la pasamos a un número decimal para tener un menor grado de complejidad. Eso lo vamos a ver ya en la resolución de los problemas. De igual manera, acá tenemos otras fórmulas que no las tenemos allá donde dice fórmulas. Estas, tengan mucho cuidado que estas no se repiten con las que ya hablamos. Simplemente están acá porque no aparecen en el cuadro anterior y en algún momento sí las vamos a utilizar. Entonces, acá tenemos de la escala Fahrenheit a la escala Kelvin. ¿Cómo lo vamos a resolver? Entonces, acá tenemos Kelvin es igual a 5 partido 9 por Fahrenheit menos 32. Recordemos que este Fahrenheit no lo tienen que dar a la hora de pedirnos una conversión. Entonces, solo lo vamos a sustituir. Y este resultado lo vamos a sumar con el 273. Acá, como pueden observar ustedes, si tomamos en cuenta las reglas matemáticas, nosotros, la regla matemática siempre nos dice que primero vamos a resolver lo que tenemos dentro del paréntesis. Entonces, en este caso, nosotros vamos a resolver lo que tenemos dentro del paréntesis, luego lo vamos a multiplicar por este 5 partido 9 y por último, vamos a sumar el 273. Lo único que quiero que recuerden siempre, toda la vida, es que estas fórmulas son científicas y estos datos numéricos que aparecen dentro de las fórmulas, nosotros no los vamos a cambiar. La fórmula que vamos a utilizar siempre va a ser la misma, solo vamos a sustituir el dato de lo que nos están pidiendo convertir. De igual manera, acá tenemos lo contrario, de escala Kelvin a escala Fahrenheit, ¿verdad? Que es lo contrario de acá. Entonces tenemos que Fahrenheit va a ser igual a 9 partido 5 por lo que tenemos dentro del paréntesis más 32. Eso es todo en cuanto a nuestras fórmulas y ya que tenemos nuestras fórmulas vamos a pasar a un ejercicio, un ejemplo práctico. Acá tenemos un ejemplo muy básico, muy sencillo. Convertir 35 grados centígrados a grados Kelvin. Entonces, yo me imagino que ustedes tomaron captura de su cuadro de fórmulas. Entonces, acá, para convertir esto, ¿qué vamos a utilizar? Si nos están pidiendo que de grados centígrados a grados Kelvin, entonces vengo y busco cuál es la fórmula adecuada para poder convertir estos 35 grados centígrados. Entonces, el cuestionamiento me dice cómo debemos determinar cuánto equivale 35 grados Celsius a grados Kelvin, utilizando la siguiente fórmula. Y esta fórmula les aparece a ustedes allá en el cuadro que vimos donde están todas las fórmulas. Y como vamos a convertir a Kelvin, nuestra fórmula a utilizar es esta. Kelvin igual a grados centígrados más 273. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente sustituir los grados centígrados en la fórmula y esos nos los están brindando acá. Entonces, ahora vengo y voy a replantear mi fórmula que es grados Kelvin igual a 35, que es el valor de grados centígrados, más 273. Y voy a tener como resultado final 308. Entonces, como me está pidiendo convertir,
35 grados centígrados a grados Kelvin, mi respuesta es que 35 grados centígrados va a ser igual a 308 grados Kelvin. Muy bien. Entonces, espero que este ejemplo haya quedado muy claro para todos y vamos a pasar a un siguiente ejemplo. Ahora nos dice, convertir 220 grados Kelvin a grados centígrados. Si ustedes son muy observadores, se darán cuenta que este es el contrario del ejercicio que hicimos en la lámina anterior. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros tenemos que convertir a grados centígrados, quiere decir que voy a utilizar mi fórmula de grados centígrados. Vuelvo nuevamente a mi tabla de fórmulas y copio mi fórmula, que en este caso sería grados centígrados igual a Kelvin menos 273. Y lo único que voy a hacer, al igual que el ejemplo anterior, es sustituir los grados Kelvin, ¿verdad? Para desarrollar esta fórmula y poder hallar mi resultado. Entonces, sería grados centígrados igual a 220, que 220 me están proporcionando de Kelvin, menos 273. Y va a ser igual a menos 53. Recordemos, por favor, la ley de los signos. Si nosotros vamos a restar, en este caso le vamos a restar a un número menor. Entonces, la regla matemática nos indica de que en este caso nosotros vamos a obtener un resultado de forma negativa. Por lo tanto, nosotros vamos a copiarle el signo del número mayor. En este caso, 220 es menor que 273. Entonces, si nosotros recordamos, ¿verdad? Cuando estábamos en primaria decíamos, no, eso no puede ser, ¿verdad? No le podemos quitar 273 a 220 porque no alcanza. Con el tiempo nosotros ya fuimos comprendiendo de que sí se puede, porque en las matemáticas todo se puede. Entonces acá nosotros vamos a restar, pero sí tenemos que identificar que restamos y nuestro resultado fue negativo. Si nosotros dejáramos acá solo 53, porque algunas calculadoras sencillas, incluso creo que algunos celulares todavía cuando se resta, aunque sean números así, el resultado que le aparece va a ser sin el signo, ¿verdad? Sin el signo menos. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido, de dónde estamos haciendo nuestra operación y analizar este resultado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si usted tuviera este ejercicio que realizarlo por sí solo y va a colocar simplemente 53 grados centígrados, entonces el resultado está mal. Entonces, para evitar eso, nosotros tenemos que recordar, ¿verdad? Todo lo que nos dice la regla matemática. Y entonces nuestro resultado, como nos está preguntando, ¿cómo vamos a convertir 220 Kelvin a Celsius o centígrados? Nuestra respuesta va a ser que 220 grados Kelvin es igual a menos 53 grados centígrados. Y un ejemplo más, convertir menos 15 grados centígrados a grados Fahrenheit. Nuevamente tomamos nuestra tabla de fórmulas y vamos a identificar que nuestra fórmula para convertir de centígrados a Fahrenheit es esta que tenemos acá, donde tenemos Fahrenheit igual a 1.8 por grados centígrados más 32.
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente sustituir este grados centígrados por el menos 15, que es el que me están proporcionando acá. Entonces, mi fórmula ya con datos sería Fahrenheit va a ser igual a 1.8 por menos 15 más 32. Entonces, 1.8 por menos 15 va a ser igual a menos 27, porque recordemos que si multiplicamos a un número negativo, nos va a dar el resultado negativo también. Entonces, acá nos queda como Fahrenheit igual a menos 27 más 32. Y luego vamos a resolver esto, que es menos 27 más 32. Recordemos que cuando tenemos signos diferentes, ¿verdad? Vamos a sumar negativamente. En este caso, al sumar negativamente nos sale como resultado 5. Entonces, quiere decir que menos 15 grados centígrados es igual a 5 grados Fahrenheit. Muy bien, entonces esto es todo con nuestros ejemplos el día de hoy. Espero que haya quedado claro porque vamos a dejar un ejercicio acá. Si desean copiarlo o si desean tomarle un screen a este ejercicio, son 2 ejercicios que ustedes van a elaborar y la siguiente semana, al iniciar la clase, los vamos a resolver para que ustedes puedan autocalificar su ejercicio, si lo hicieron de manera correcta o no lo hicieron de manera correcta para ver dónde deben corregir. Entonces, si me hacen favor de copiar los ejercicios, ya que estamos a 1 minuto de finalizar nuestra sesión. Sí, espero que ya hayan copiado el primero y el segundo ejercicio que dice el punto de fusión del AU es de 1336.15 Kelvin. ¿Qué valores le corresponden las otras escalas? ¿Qué es lo que voy a hacer acá en este ejercicio? Quiere decir que si tengo grados Kelvin, voy a convertir Kelvin a Fahrenheit y Kelvin a Celsius. Este ejercicio es 2 en 1, entonces ustedes van a convertirlos en las otras escalas. Y hasta aquí nos quedamos. Esto es todo por el día de hoy. Espero que la clase haya sido clara, concisa y productiva para ustedes. Les agradezco mucho por su atención. Les deseo una excelente jornada. Que Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima.